Muy buenas noches con todos ustedes. Bueno, les quería compartir algo sobre un libro que leí hace años yo, de la regla de las 10.000 horas. Es una regla muy interesante que viene en uno de los libros de un autor que se llama Gladwell, que afirma para ser realmente un experto en algo es necesario invertir 10.000 horas o más de estudio o de práctica. Esto quiere decir que hay que dedicarle 10 horas semanales en 20 años, o 20 horas semanales en 10 años, o 40 horas semanales por 5 años para llegar a este nivel de experticia que sería de 10.000 horas de estudio o de práctica en algo. No es secreto que hay ciertas personas que vienen con un cierto tipo de predisposición para ser buenos en alguna actividad, pero también es reconocible de que la práctica hace el maestro, la práctica hace al experto. Entonces, si ustedes hacen alguna actividad por 10.000 horas o más en sus vidas, van a llegar a ser expertos en cierto campo de estudio o de práctica de la actividad que ustedes están realizando. Por ejemplo, me imagino que Messi o Cristiano Ronaldo, en el entrenamiento de fútbol y la jugada de partidos de fútbol, puede que tengan ya 20.000, 30.000 horas de entrenamiento y de práctica en ese deporte, por eso son tan buenos. No es que ellos nacieron así, se hicieron así con la práctica. Entonces, por eso que la madre de las virtudes es la perseverancia, así como la madre de los vicios es la sociedad. Entonces, en Estados Unidos han hecho investigaciones de las personas que han llegado a ser expertos en cierto campo de, por ejemplo, en el básquetbol, en el béisbol, y cualquier tipo de química, y cualquier tipo de profesión o de deporte. Son personas que practican mucho, 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 todos los días, durante décadas. Entonces, usualmente los buenos futbolistas son niños que practican bastante, son obsesionados con la práctica. Como decía Michael Jordan, que para muchos es el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Michael Jordan decía que mientras más practico, más suerte tengo. Y siempre contaban que Michael Jordan a los entrenamientos llegaba más pronto y se iba más tarde que todo el mundo. Así como Michael Phelps, el nadador más grande de todos los tiempos, y creo que es el medallista más grande de los Juegos Olímpicos de todos los tiempos. Creo que tiene como 27 a 30 medallas olímpicas. Es el que más medallas ha sacado hasta el momento, de lo que yo sé. Bueno, me pueden corregir en los comentarios si estoy equivocado en esto. Pero creo que él es Michael Phelps, perdón. Es el nadador estadounidense que más medallas olímpicas ha obtenido. Entonces, la mayoría de nadadores dice que entrenaban los 6 días a la semana y descansaban el domingo. Él fue más allá. Él entrenaba los 7 días a la semana. No descansó un solo domingo, cuando estaba preparándose para los Juegos Olímpicos. Y eso le dio 52 días más de entrenamiento al año, porque ustedes saben que el año tiene 52 semanas, en los 365 días. Entonces eso le dio un porcentaje a él de entrenamiento de más o menos del 20% más que los demás, y eso le hizo a él el mejor nadador de todos los tiempos. Obviamente que se han hecho estudios y el cuerpo de él está diseñado para ser un buen nadador, porque de la cintura para arriba el cuerpo de él es más grande que de la cintura para abajo, o sea, las piernas de él son pequeñas. Entonces, es así, o sea, muchas de las veces en el sistema educativo, muchos profesores o muchos padres de familia piensan que sus hijos son tontos. Muchas de las veces no es esa la razón. La mayor parte de las veces, el 99% de las veces, yo diría que esa no es la razón de que sus hijos sean malos estudiantes. Simplemente que no estudian, no practican, no invierten tiempos o el tiempo en educarse y en aprender una materia. Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio era bueno para matemáticas, no tan bueno como algunos compañeros míos, pero me daba cuenta que los ejercicios que no podía sacar yo, me obsesionaba con ellos y pasaba 4, 5, 6 horas hasta que me salga. Y esa era la razón por la que era
mejor que los demás en matemáticas. No era el mejor de todos, obviamente, pero sino que me obsesionaba con sacar un ejercicio. Si no podía sacar un ejercicio, me desesperaba y hacía todo lo posible por sacar el ejercicio. Obviamente que ahora es mucho más fácil que los jóvenes aprendan y puedan hacer esto. ¿Por qué? Porque ahora hay el internet con videos donde te pueden enseñar qué es lo que debes hacer y no. Entonces, la mayoría de estudiantes que son malos en la educación o los padres de familia que piensan que sus hijos son vagos, que no son medio tontos, que no saben hacer las cosas. Sí, primeramente son vagos, pero no es que sean tontos, sino que no están invirtiendo el tiempo en hacer esa actividad para que todo se trata de la conexión que nosotros tenemos en nuestras neuronas. Mientras más practiquemos, la conexión se hace más fuerte y eso quiere decir que se hace automático para nosotros. Es cuando empezamos a manejar un carro por primera vez, todo tenemos que pensarlo, tenemos que estar pendientes de todo y como no tenemos el entrenamiento y la práctica, se nos hace tan difícil y se nos hace tan desesperante porque hay muchas cosas en las cuales nos tenemos que fijar. Pero en cuanto has manejado ya una cierto tipo de horas, imagínense, se vuelve automático y simplemente no lo piensas y lo haces. Por eso que los choferes de buses y los choferes de taxis por lo general son muy buenos en esto. No es que sean mejores que los demás, sino que tienen más entrenamiento en eso. Muchas las veces en nuestro sistema educativo, los jóvenes o los niños son diagnosticados por psicólogos que no tienen el conocimiento y la experticia en el caso. Muchos de ellos siguiendo estas teorías de las universidades, que muchas de ellas están erróneas, o muchos de ellos no se ponen a investigar de cierta manera qué es lo que hace la diferencia entre un competidor a nivel olímpico o mundial que un competidor mediocre. Y es muchas las veces, la mayor parte de las veces, el 99% de las veces, casi todo el tiempo es el tiempo de entrenamiento que esa persona le dedica a esa actividad, deporte o a ese estudio. En mi caso, yo ya debo tener más de 20.000 horas de conocimiento en el comportamiento humano y cómo somos los seres humanos, y porque me he leído más de 1.500 libros en mi vida o he escuchado muchos de ellos, creo que leí como 1.000, pero después me puse a escuchar audiolibros y ya he escuchado más de unos 500 libros. Aparte de eso, estudié en la universidad, aparte de eso, saqué un máster y aparte de eso, viví en diferentes culturas y me pude dar cuenta y aprendí mucho de la realidad de las diferentes culturas del mundo. Entonces, por eso conozco bastante del tema, por eso que yo cuando estaba estudiando en la universidad y me daban estas teorías y esta información errónea, yo sabía que estaban equivocadas, porque ya había leído libros de autores a nivel mundial que son bien reconocidos, que daban la perspectiva de ellos en base a evidencia científica, en base a estudios, de que esa información estaba errónea y que lo que nos estaban dando o estaban dando en la universidad era erróneo y no tenía ninguna razón de ser. Por eso, jóvenes, por eso, profesores, si ustedes creen que los alumnos o padres de familia, sus hijos son tontos, no es así. Muchas las veces no dedican el tiempo a hacer esta actividad. Todo el mundo sabemos que nuestras abuelas son excelentes cocinando, o nuestras mamás, pero no es porque sean más inteligentes para cocinar que las demás personas o que los mismos hombres. No, simplemente es que tienen más práctica en ello. Toda una vida han vivido cocinando, entonces ya les sale automático y saben la cantidad exacta de ingredientes y cómo tienen que hacerlo mediante años y años de práctica para que les salgan las cosas bien. Igual los chefs internacionales, no es que sean mejores que los demás, sino tienen tanta práctica que hacen que sean los mejores. Entonces, para ser experto en algo necesitan más de 10.000 horas de práctica para ser expertos en algo. Y eso lo pueden hacer en 5 años, haciendo 40 horas a la semana, lo que sería, me imagino, 6 horas al día, por 7 días a la semana, y un día que hagan 2 horas más, en 2 días, 2 horas más, 2 horas más, tienen las 10.000 horas en 5 años. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, síganme y contáctenme si tienen algún tipo de problema psicológico. Gracias.